En esta breve serie me estoy refiriendo a los 4 misterios acerca de los cuales habla el rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 30, en los versículos 18 y 19, donde encontramos lo siguiente: 3 cosas hay que me causan asombro, y una cuarta que no alcanzo a comprender: el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la doncella. En la enseñanza anterior habíamos considerado la primera parte y hoy vamos a completar la segunda parte. Salomón fue posiblemente el hombre más sabio que haya existido jamás. Él era famoso por su sabiduría y muchos de sus sabios proverbios los encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de su gran sabiduría, él dice aquí que hay 4 cosas que le son un misterio. En nuestra enseñanza anterior habíamos visto que todos los secretos o misterios de la Biblia pueden ser descifrados por medio de la persona de Jesús. Él es la llave para entrar a descubrir estos misterios y de esa manera entender aquello que hasta ese momento nos resultaba indescifrable. Por tal razón, aquellos misterios que la gente del Antiguo Testamento anhelaba conocer, los encontramos revelados hoy en día en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Siempre decimos que la gracia divina tiene un rostro, el cual es el de Jesús. Dicho sea de paso, en otras traducciones el versículo 18 comienza diciendo: 3 cosas me son maravillosas. De acuerdo a la Real Academia Española, el término maravilloso significa extraordinario, excelente, admirable. En el texto hebreo aparece aquí la palabra palá, que significa literalmente precisamente algo maravilloso y que causa admiración. Ese es el mismo término que utiliza Isaías 9:6 para referirse a uno de los nombres o características de la persona de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, estos aparentes misterios que le causaron asombro al rey Salomón hablan de la persona de Jesús, quien es admirable y maravilloso por excelencia. Acerca de los 2 primeros aspectos de estos aparentes misterios, hemos hablado en extenso en la enseñanza anterior, la cual está a disposición para ser descargada gratuitamente en nuestro sitio web, iglesiadelinternet.com. Resumiendo, el primero de ellos tiene que ver con lo que Jesús fue. Él vino desde el cielo para adoptar la naturaleza humana y traernos la salvación. El segundo misterio representa a Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. En el pasaje que nos ocupa habíamos leído en el versículo 19, el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la doncella. En la antigüedad, los barcos transportaban generalmente mercancías, naturalmente que también viajaban personas en ellos, y si bien éstas tenían que ver con la carga, la finalidad principal era transportar mercadería. En la actualidad son muchas las personas que viajan en avión, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que también en dichos aviones se transporta una cantidad considerable de mercadería. Pero en la antigüedad el barco se asociaba más que nada con el transporte de mercancías que con el de pasajeros. Teniendo en cuenta esto y de acuerdo a la exégesis bíblica, este barco en alta mar representa lo que Jesús
Jesús vino a traerle a la humanidad. En este gráfico vemos que el águila, la cual representa a Jesús descendiendo del cielo a la tierra, viene cargada de bendiciones de la verdad y de la gracia para todos los seres humanos. Por eso decimos que el barco en alta mar representa la razón por la cual Jesús descendió del cielo a la tierra. Todos sabemos que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito a la humanidad. El amor siempre da, siempre se entrega a sí mismo. Nosotros mismos, como seres humanos, consideramos la acción de dar como una expresión del amor. ¿Qué es lo que nos trajo Jesús? Él nos trajo algo de muchísimo valor. ¿Cuál es esa mercancía tan valiosa? En Isaías 55:3 encontramos la respuesta. Permíteme leerlo de una traducción al alemán, la cual lo expresa de manera muy detallada. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, los bienes misericordiosos prometidos a David, los cuales son fieles y seguros. La carga o mercadería que vino a traernos Jesús es la gracia divina. En la persona de Jesús tenemos la gracia y la verdad divina. Me agrada mucho esta versión que habla de bienes en el sentido de patrimonio o posesiones. Esto refleja precisamente lo que Jesús vino a traernos, a saber, los bienes misericordiosos prometidos a David. Debemos recordar siempre que David, aunque vivía bajo el antiguo pacto, tenía la mentalidad del nuevo. Esto se observa claramente en los salmos que él escribió. Él vivía bajo las condiciones del antiguo pacto, pero su forma de pensar era conforme a la del nuevo pacto. En las palabras del Salmo 32 lo expresa claramente cuando dice: «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Con estas palabras, David estaba expresando el perdón completo otorgado por Cristo por medio de la obra de la cruz, en donde todos los pecados, tanto los pasados como también los presentes y los futuros, fueron perdonados. David decía esto proféticamente porque a pesar de vivir en las condiciones del antiguo pacto, tenía una mentalidad del nuevo pacto. Él conocía las limitaciones del antiguo pacto y se movía de acuerdo a ellas, pero sabía que algún día más adelante, en el tiempo, habría de ser así como lo expresaba. Los bienes misericordiosos prometidos a David son esa valiosa mercancía denominada gracia divina que vino a traernos Jesús. Jesús, con su venida a la tierra, transportó consigo la gracia divina para beneficio de la humanidad. ¿No es algo maravilloso esto? Dios el Padre envió a su Hijo como un águila que descendió desde el cielo, transportando consigo la maravillosa mercancía de la gracia. En Hechos 3, la Biblia nos habla de los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia de Dios. Ese es el motivo por el cual Jesús vino a la tierra. Por eso decimos que este barco en alta mar, el cual era uno de los misterios que le causaban asombro al rey Salomón, representa a Jesús transportando los bienes divinos hacia la humanidad. En la primera enseñanza habíamos visto que Jesús descendió desde el cielo como un águila para convertirse en la serpiente sobre la roca, por medio de su obra en la cruz. Y ahora le vemos como un barco en el mar transportando valiosas mercancías. En la simbología bíblica, el mar representa a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no son judíos, mientras que la roca representa a los judíos. Esto último lo encontramos cuando Jesús habló con Pedro, y cuyo nombre significa piedra, el cual representa simbólicamente a los judíos. Cabe recordar que los ministerios de Pedro, de Santiago y de Juan estaban destinados a los judíos, mientras que el ministerio del apóstol Pablo estaba dirigido a los gentiles.
Si miramos hacia el futuro, hacia el reino milenial en el libro de Apocalipsis, encontramos que el mar simboliza siempre a las naciones de la tierra o a los gentiles, aquellos que no son judíos. Por lo tanto, el mar es símbolo de naciones gentiles. En el pasaje de Proverbios tenemos todavía un misterio sin desvelar, y es el rastro del hombre en la doncella. Esto nos habla simbólicamente de la Iglesia de Cristo. Antes de entrar a especificar esto, deseo aclarar un par de cosas. Todos aquellos que siguen mis enseñanzas me habrán escuchado decir recientemente que la Iglesia es la esposa de Cristo y por lo tanto no corresponden a las 10 vírgenes o doncellas, o sea, mujeres solteras, de Mateo 25. Si no tenemos esto bien claro, puede prestarse a confusión, ya que este pasaje habla precisamente de la doncella. Tenemos que entender lo siguiente: la Iglesia de Cristo es como una virgen en cuanto a su condición, pero no en cuanto a su posición. En una ceremonia de boda judía, la desposada llega hasta el altar en su condición de virginidad. Pero en lo que se refiere a la ceremonia en sí misma, se establece la diferencia entre la futura esposa y las damas del cortejo nupcial, que generalmente son mujeres solteras que acompañan a la novia. En este sentido, no podemos confundir quién es la futura esposa y quién es la dama del cortejo nupcial. Aquí se establece la diferencia entre condición y posición. Según la tradición judía, la futura esposa debe llegar hasta el altar en su condición de virginidad, limpia y pura. En Mateo 25, versículo 1, se hace mención a las 10 vírgenes, pero no se refiere a la novia o futura esposa. Estas 10 vírgenes pertenecen al cortejo nupcial. Este pasaje nos habla de la Iglesia o esposa de Cristo. Sin embargo, en 2 de Corintios 11, versículo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo entiende lo que significa el misterio de la Iglesia o de la esposa de Cristo, la cual actualmente está comprometida con él, y la ceremonia de boda habrá de realizarse más adelante en el cielo después del arrebatamiento. Por lo tanto, entre tanto que dicha ceremonia no se lleve a cabo, la Iglesia o esposa de Cristo es todavía virgen. Ella es limpia y pura en su condición. Por eso es que Pablo, quien tuvo la revelación de la gracia, dice estas palabras cuando le habla a la Iglesia: la gracia divina mantiene a la Iglesia en su condición de pureza y virginidad. Esto es solo posible por medio de la gracia. Repito, la gracia divina nos mantiene en condición de virginidad y pureza reservados para Cristo. Cuando pecamos, como creyentes que somos, no nos caemos fuera de la gracia divina, sino precisamente dentro de su gracia. Por lo tanto, la gracia divina nos mantiene en una condición de pureza y limpieza. Demasiado a menudo hemos escuchado predicaciones que instan a hacer un gran esfuerzo de nuestra parte para cambiar nuestro mal modo de vivir o nuestras actitudes equivocadas. Sin embargo, la cosa funciona exactamente al revés, pues estos cambios se producen por sí solos, de manera automática, recién después que tenemos revelación de la gracia divina. El Señor, por medio de su gracia, nos enseña cómo vivir una vida limpia y santa. Y en el caso que nos comportemos de manera equivocada, interiormente seguimos siendo puros y limpios. Naturalmente, que no nos comportamos siempre de la manera que es debida, pues de vez en cuando erramos al blanco y pecamos.
Pero cuando entendemos que la gracia divina nos mantiene puros en nuestra condición, estamos permitiendo que el Señor cambie nuestra manera equivocada de actuar o de vivir. Cuanta más revelación de la gracia divina tenemos, más relevancia adquieren para nosotros las cosas de Dios y menos importancia le damos a las cosas sucias de este mundo. Cuanta más seguridad tenemos de que no vamos a caer fuera de la gracia divina, tanto más grande es el potencial de cambio, mientras que si estamos inseguros y temerosos de caer fuera de la gracia, tanto más grandes serán nuestros propios esfuerzos por mantenernos y tanto menor el potencial de cambio. Alguno puede argumentar ahora lo siguiente: pero no es que el apóstol Pablo dice en el pasaje de Gálatas que algunos cayeron de la gracia. Hay una sola manera de caer de la gracia, y es cuando volvemos a la ley y nos ponemos bajo su autoridad. Jamás podemos caer de la gracia divina a causa del pecado, sino que esto sucede cuando decidimos cambiar de pacto y volvemos a una dispensación que ya está culminada. Alguno me puede preguntar ahora: ¿acaso tú no crees en la santificación? Por supuesto que creo en la santificación. La santificación tiene que ver precisamente con nuestra condición o posición en la que Cristo nos ubicó, y no está basada en nuestros esfuerzos personales. Nuestra santificación tiene que ver con la verdad escrita en Efesios 5 versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo es quien santifica y purifica a su iglesia por medio del lavamiento del agua de la palabra, y este es un proceso constante. ¿Con qué propósito? Versículo 27. A fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia o esposa de Cristo es pura porque no tiene manchas. Es eterna, pues no tiene arrugas. Y es santa porque no tiene pecado. Todo eso se debe a su obra en la cruz a favor de ella. Él es quien la santifica, la limpia y la purifica. En los versículos que acabamos de leer, vemos que el perdón divino involucra tanto los pecados pasados como los presentes y también los futuros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos habla del pasado, por lo tanto, involucra todos los pecados del pasado. En realidad, es relativamente sencillo creer que, cuando conocemos a Cristo, todos nuestros pecados pasados ya fueron perdonados, ¿verdad? La mayoría de los creyentes están de acuerdo con esto, y cuando llegan a Cristo se sienten aliviados de poder acabar con el pasado. Pero hay algo más. El tiempo abarca también el presente y el futuro. Es interesante tener en cuenta que los elementos importantes de la tierra son tripartitos. Dios mismo es tripartito, y por tal razón puede tratar tanto con nuestro pasado como con nuestro presente y nuestro futuro. Jesús hizo la obra en la cruz por su iglesia. Pasado, la santifica constantemente por el lavamiento del agua de la palabra. Presente, y con el propósito de presentársele a sí mismo. Futuro, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dicho de otra manera, Él es quien se encarga de todo lo que tiene que ver con el perdón, la santificación y la
la preparación de la iglesia o su futura esposa. El perdón es completo e involucra tanto el pasado como el presente y el futuro, pues de otra manera no diría que la iglesia no tiene mancha ni arruga. Hay muchos creyentes que piensan que tienen que hacer un esfuerzo para quitar toda mancha y arruga y pecado del cuerpo de Cristo para que Jesús pueda venir a buscarlos. Esto es algo equivocado, pues este pasaje nos muestra claramente que la obra de perdón, limpieza, santificación y preparación está a cargo de Jesús mismo. El Señor está sumamente interesado en que entendamos cabalmente que pertenecemos al cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia o futura esposa, porque cuando entendemos esto queda revelado el último de los misterios y es ¿a quién ama Jesús? Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que admitir que a causa de oír y repetir la conocida frase Dios te ama o Dios ama a toda la humanidad, esta ya casi carece de significado. Dichas frases se repiten una y otra vez, casi como una fórmula de cortesía y nada más. Cierto, naturalmente que Dios ama a toda la humanidad, pero sobre todas las cosas Él ama entrañablemente a sus hijos. Al referirnos a la humanidad, estamos hablando en forma generalizada y eso es lo que expresa el versículo de Juan 3:16. Pero, ¿quién es el objeto más directo de su profundo amor y de su trato especial y confidencial? La iglesia o esposa de Cristo. Cuando entendemos esto, ya no aplicamos el amor de Dios de manera general y global, sino en forma particular y personal. La última parte de este cuádruple misterio de Salomón trata del rastro del hombre en la doncella, y esto nos habla acerca del amor que Cristo tiene por su iglesia o su esposa. Lo más maravilloso de todo en esta verdad es que Él la ama de manera incondicional. Dios no nos pone condiciones o requisitos para entregarnos su amor. Por el contrario, Él nos ama incondicionalmente. ¿No es maravillosa la revelación que encontramos en este pasaje de Proverbios? A decir verdad, para todos aquellos que son legalistas, este tipo de amor incondicional, sin requisitos o condición alguna, puede parecerles algo sumamente desmedido, exagerado y desorbitante. En resumidas cuentas, algo realmente escandaloso. En sí, la gracia divina, o en esencia el Evangelio mismo, es escandalosa en extremo, pues provoca gran irritación en todos aquellos que pretenden mantenerse aferrados a la ley. La Virgen María estaba embarazada de Jesús antes de haber contraído matrimonio. Este era el máximo de los escándalos a los ojos de los representantes de la ley. De acuerdo a la ley de Moisés, María tendría que haber sido apedreada. José, cuando supo del embarazo, como era justo, intentó abandonarla secretamente. La ley le otorgaba el derecho legal de anular el planeado matrimonio. En la tradición judía, debe pasar un periodo de tiempo de por lo menos un año entre el compromiso y la boda para atestiguar que la novia es virgen. Nosotros, como Iglesia de Cristo, momentáneamente estamos comprometidos con Él. Jesús, el esposo, tal como lo requiere la tradición judía, fue a preparar morada para nosotros y pronto vendrá a buscarnos para celebrar la boda. En la tradición judía, la novia debía llegar siendo virgen hasta el mismo momento de la boda, pues toda relación sexual antes del matrimonio era sinónimo de pecado. El orden correcto sería primero el compromiso, luego la boda y por último las relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio. De todas maneras, para todos aquellos que han invertido el orden y se encuentran con un embarazo antes de tiempo, debo decirles que hay esperanza, pues la gracia divina está para asistirlos en dicha circunstancia. Por tal razón, no os sintáis mal ni penséis que Dios os culpa y condena por eso, pues su gracia os cubre y sostiene y sustenta. Aunque tú hayas hecho algo equivocado, estás en condiciones de recibir la misma gracia que recibimos todos
todos nosotros. La gracia divina es realmente escandalosa, escandalosa. De acuerdo a la ley, los fariseos y escribas de aquel tiempo tenían el derecho de apedrear a la Virgen María. Vamos a leer el pasaje de Mateo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, comprometida, María su madre con José, antes que se juntasen, antes de tener relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Piensas que esta noticia fue objeto de júbilo en la sociedad? Seguramente que nadie se alegró pensando que Jesús estaba de camino, ¿verdad? Frente a una situación así, la sociedad judía tenía derecho a hacer dos cosas. La primera era apedrear a la mujer, pues de acuerdo a la ley de Moisés, esto era motivo de muerte. La segunda cosa era que el futuro esposo tenía el derecho legal de abandonarla y con esto dejarla a ella y al fruto de su vientre librados al azar. Dicho sea de paso, es realmente trágico observar que esto sucede con bastante frecuencia en la actualidad. Por tal razón, la mejor solución para una situación así es que ambos se casen y asuman juntos la responsabilidad de ese hijo que está en camino, creando así un marco de seguridad y protección para todos los involucrados. Aunque esta sería la mejor solución, es lógico que haya que considerar cada caso en particular y en forma individual. Esta era la situación en aquel momento con María. En el versículo siguiente observamos lo que estaba por hacer José de acuerdo a los derechos que le otorgaba la ley. José, su marido, como era justo, esto es, de acuerdo a la ley de Moisés, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En sí, no solo el futuro esposo tenía derecho a abandonarla, sino que toda la sociedad en general podía hacerla a un lado. José, al enterarse de la noticia, estaba pensando hacer nulo el compromiso contraído entre ambos y abandonarla. Imaginémonos la escena. En el vientre de María estaba nada más ni nada menos que el Salvador del mundo. En la reacción de José vemos plasmado el pensamiento de la sociedad de aquel entonces. Si él hubiera hecho esto, la sociedad hubiese actuado más tarde de la misma manera. Cabe recordar que en el vientre de María se encontraba Jesús, el Salvador de toda la humanidad. En aquel momento ella corría peligro de muerte. María tiene que haber tenido una confianza en Dios tan absoluta como para saber que Él no habría de permitir que ella muriera, que la sociedad no la habría de rechazar. Y lo más difícil de todo, que su propio futuro esposo no la habría de hacer de lado, sino que la habría de acompañar y sustentar en dicha circunstancia. De acuerdo a lo que leímos en el versículo anterior, José estuvo a punto de abandonarla, pues aquella situación era demasiado comprometida para él. Este era un verdadero escándalo. Este es el mayor escándalo en toda la historia de la humanidad. Sigamos leyendo lo que sucedió. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gracias a Dios por la intervención de aquel ángel. Este le estuvo diciendo a José que no se avergüence de recibir a María. Jesús no se avergüenza de nosotros, aunque estemos llenos de manchas y arrugas. Por el contrario, independientemente de lo que haya sucedido, Él se pone de nuestro lado para ayudarnos y levantarnos y para sostenernos constantemente en los brazos de su gracia. El ángel le dijo a José que lo que María llevaba en su vientre había sido engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros, como hijos de Dios, también
también hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no proviene de una simiente natural, sino de una simiente espiritual y divina. Nosotros hemos nacido de la palabra de Dios, la cual es inmortal y sobrenatural. Dicha palabra fue implantada o sembrada en nuestro ser interior. Dicho sea de paso, permítanme decir algo aquí para todos aquellos que tienen temor de recibir la marca del anticristo. No debemos tener temor, pues nosotros no pertenecemos a la generación a la cual le será implantado un microchip subcutáneo, dispositivo electrónico que se introduce bajo la piel, el cual guarda información sobre identidad y otros datos, como la marca de la bestia o del anticristo, sino que lo único que ya ha sido implantado en nosotros es la semilla de la eterna palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Nosotros portamos la marca verdadera y genuina, y de ninguna manera habremos de recibir la marca del anticristo, pues cuando esto suceda durante la gran tribulación, ya no estaremos sobre la tierra, pues habremos sido arrebatados y estaremos con Jesús celebrando las bodas del Cordero en el cielo. Repito, ningún creyente debe tener temor a recibir la marca de la bestia, pues nosotros ya hemos sido marcados por el Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo el pasaje que nos ocupa. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto quiere decir los pecados en su totalidad, tanto los pasados como los presentes y los futuros. Versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todos nosotros conocemos de memoria este versículo. Sin embargo, no hemos entendido todavía la dimensión de su significado y el escándalo que esto significó en aquel momento. Esto era un verdadero escándalo. Una virgen, precisamente una virgen, la cual se suponía que era pura y santa, queda embarazada. Si bien ella portaba en su vientre la simiente divina, y esto sucedió por la intervención del Espíritu Santo, nadie sabía eso, y a los ojos del mundo, este embarazo era un verdadero escándalo. Nadie podía entender esto. El ángel tuvo que aparecerle a José en sueños para que lo entendiera y no dejara a María y al bebé abandonados a su propia suerte. Versículos. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Dios te habla para que hagas algo, tu fe se manifiesta en que te pones en movimiento de inmediato. En esos casos, no es cuestión de ponerse a orar para recibir más fe, para ver más tarde de qué manera se puede llegar a efectivizar lo que Dios está diciendo. Olvídate de eso. Cuando Dios habla diciendo que hagamos algo, la fe se manifiesta cuando nos ponemos inmediatamente en movimiento para ejecutar lo que Él dijo. Esto es fe en acción. En otras palabras, en esos casos, la fe se manifiesta por medio de la acción. Debemos recordar siempre que la obra de salvación está basada en la obra completa que Cristo ya hizo por nosotros, y por lo tanto Él es quien nos puede decir que hagamos tal o cual cosa, y nosotros, como último eslabón, ejecutamos lo que Él nos pide. Generalmente hacemos lo contrario, pues anteponemos las obras a la fe, y con esto estamos otorgándole más importancia a nuestras obras
que a la obra misma de Jesús. Versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el escándalo de la gracia divina. Este escándalo nos muestra en definitiva que la gracia está por encima de la ley. La gracia es más grande y más alta que la ley. La Biblia nos dice que la gracia triunfó sobre el juicio. Según la ley, María debía ser apedreada. Sin embargo, Jesús tiene el señorío sobre la ley y eso quedó demostrado con los milagros que efectuó los días sábados o días sagrados para los judíos. El escándalo de la gracia podría resumirse en la siguiente frase: Dios no escribió la historia por medio de la ley, o sea, por medio de los 10 mandamientos, sino por medio de su gracia. Amén.